reunión. No generar otra reunión. Ya, jóvenes, estimados alumnos, alumnas, ¿cómo están? Vamos a iniciar en teoría, la clase anterior ustedes estuvieron trabajando con el, Con la guía. con la guía, ¿no es cierto? La guía, yo creo que la mayoría de ustedes ya terminó la guía 1. No era difícil, no era compleja, sino me da la impresión que la pregunta 4 o 5, que habían más preguntas en un solo problema, podía demorar un poquito más, pero seguir el método, ¿cierto?, de contar reconocer la pregunta y los datos, ese es un punto. Después el otro es proponer una estrategia, luego desarrollar la estrategia y como último paso es contestar o comunicar la respuesta, ¿no es cierto? Pero comunicarla, no sé, pensemos, Pedrito, ¿cuántos kilos de pan compró Pedrito? Pedrito compró 10 kilos de pan, ¿cierto? Pensando que un problema en función de eso, yo debería contestar considerando eso, o sea, Pedrito compró 10 kilos de pan. No, mi respuesta no puede ser 10. ¿Se entiende, no? Hay una diferencia ahí. La respuesta no puede ser el 10 solo, el 10 pelado nomás. ¿Me entiende? Porque se supone que hay un contexto, ¿ya? Y por eso que hablamos de comunicar la respuesta. ¿Ya? Nosotros para comunicarnos tratamos de dar todas las indicaciones en función del problema, ¿ya? O de la situación que queremos transmitir. Ya, mire, fíjense. Oh, eso no. Esto no. No era eso lo que quería mostrarles, pues. Quería. Ya. ¿Cierto? Tenemos. Esta es la guía 2, ¿ya? Muchachos, en la guía 1, la pregunta 9, la respuesta no coincidía con el resultado, ¿no es cierto? Era el detalle que teníamos. ¿Ya? Sí. Veamos este ejercicio. Dice, una botella de bebida contiene 7 cuartos de bebida. Se saca la bebida necesaria para llenar 5 vasos de un cuarto. Cada uno, ¿cierto? Cada vaso es de un cuarto. Y si estoy sacando 5, ya. ¿Cuánta bebida queda en la botella? Ya. ¿Cierto? Pregunta, reconocer la pregunta y los datos. Esta es la pregunta. Copiar y lo escribo ahí. Ya, una botella de bebida tiene 7 cuartos, ¿cierto? Acá está la otra parte, los datos. Y después, cada vaso, es de un cuarto de litro. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, si yo sigo los pasos, tengo resuelta la primera parte. Ya. La estrategia, en este caso, va a ser restar. Restar. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Dígame. Yo me acuerdo que yo sé trabajar datos, operación, respuesta en estos problemas, pero usted nos agrega más estrategia. ¿Es necesario que vaya a los 4 puntos que usted nos pide? Mire, si usted, es que la verdad es sencillo acá en la estrategia. Yo lo único que puedo poner, restar
no es difícil. O sea, restar las cantidades. Es que yo lo digo por el tiempo, porque hay que estar escribiendo y todo eso. Sí, pero es lo que se va a Solamente una evaluar. consulta. Ah, ¿Ya? Es lo que voy a evaluar. Ahora, si usted, yo creo que particularmente, yo de manera bien personal, yo prefiero seguir manteniendo esto, porque si no, el puntaje lo voy a tener que distribuir, quizá agregar al desarrollo, y quizá el desarrollo podría rescatar más puntaje en la estrategia que en el desarrollo. En la estrategia, de verdad que no se hagan problemas, si lo tienen que explicar en palabras, un par de frases, un par de líneas y no se estresen, ¿ya? Ya. Y acá viene el desarrollo. Bueno, acá hay algo importante. Acá me faltó agregar algo. Multiplicar el Son 5. cinco vasos. Ahí está. 5 vasos de 1/4 de litro cada uno. ¿Ya? Sí, podría ser multiplicar 5 por 1/4. Un cuarto. Debería ser 5/4. O como ya sé que son 5 vasos, fíjense. O sea, yo podría decir que son 1/4 más 1/4. Se me corrió ahí el más por si acaso, pero no es que se esté sumando lo de abajo. Se supone que como son 5 vasos, voy a tener esto. Y eso es lo que me pasa acá, que no puedo insertar la operación matemática. Se supone que al sumar esto, como resultado, va a dar 5 cuartos. 5/4. O lo que decía usted, pues, multiplicar 5 por 1/4, que significa que es 5 por 1, no 5 por el 4, solamente 5 por 1. Y eso me Sí. quedaría 5/4. ¿Ya? Bueno, y a eso... Se le resta los 7 cuartos. Sí. Por eso que al principio yo lo que decía era hacer la resta, restar las cantidades. ¿Ya? Que debería ser 7 cuartos menos 5 cuartos. 5 cuartos. ¿Ya? Ya. ¿Qué característica tienen estas dos cifras, estas dos fracciones? Que ambas tienen el mismo denominador, ¿no es cierto? Por lo tanto, la resta se puede ser directa, o sea, 7 menos 5 7 menos 5 da 2 cuartos. y el 4 se mantiene. Ahora, 2/4, yo lo simplifico, es lo mismo que 1/2. O sea que medio litro. exacto, podemos decir entonces que en la botella queda 6 litros de eso. Profesor, una consulta. ¿Estas guías las podemos resolver a mano o hay que hacerlas en el computador? ¿Usted las va a pedir después No o las he podemos... pedido, pues no las he pedido, así que el trabajo, ustedes, lo ideal es que ocupen su cuaderno de matemática e incluyan todo su desarrollo ahí. Traten de ser lo más ordenado posible. No lo voy a pedir, o sea, porque sería súper injusto en este rato
siento que quizá alguno lo ha hecho quizá en otro, quizá en hoja aparte, no sé. No quiero, soy sincero, no quiero perjudicarlos y decirles ahora, ya, mañana me tienen que entregar o me lo tienen que mandar. No, no, no se trata se trata que sí, ustedes hagan el trabajo a conciencia. Eso sí quiero apuntar, ¿cierto? Ah, ya, qué Eh, bueno, porque yo lo hice en el cuaderno, entonces en el computador cuesta mucho hacer las fracciones y eh, todo. sí, sí, no se preocupe. Yo, bueno, y de hecho, eh, si yo tuviera que pedirlo, sí, lo único que quizás podría apelar es que, por favor, si en algún momento yo doy una tarea, lo hagan con, primero, lápiz pasta para poderlo ver, porque si toman una foto, un lápiz grafito, no lo voy a poder ver, ¿ya? Pero eso lo va a ir dentro de las instrucciones si es que tuviera que pedirle, ¿ya? Se supone que primero ustedes hacen el cálculo y de ahí por último podrían remarcar la respuesta final, ¿cierto? Con lápiz pasta, pero por ahora no les voy a exigir ni Word ni ningún nada hecho en computador. Lo pueden hacer con a mano, ¿ya? No es para mí, sí quisieras, ¿cierto? Que hicieran el trabajo a conciencia, ¿ya? Apuntando a eso, ¿ya? Ya, Ya, ahora, el método, bueno, ustedes antes me preguntaban, ¿cierto? Si, si era importante acá, si es importante, por esto, porque yo no sé si a ustedes se lo expliqué, es que tengo como 4 o 5 grupos con el mismo, con la misma unidad, empezando la misma unidad. Puede ser que yo le asigne, por ejemplo, 2 puntos a esa primer etapa. Puede ser que yo le asigne otros 2 puntos a esa otra etapa. Al desarrollo, no sé, pues pueden ser 4 puntos quizás, no sé. Y a la respuesta también pueden ser 2 puntos. Entonces, si usted se fija, y hago la sumatoria, esto me dan 10 puntos. Ya pensemos que alguno de ustedes se saltó estas dos primeras etapas y saltó directo acá. Y llegó al resultado solamente. Pensemos que solamente hizo eso y tampoco comunicó la respuesta. ¿Ya? Pero resulta que el desarrollo que aplicó, me estoy basando en un supuesto, ¿ya? Por si acaso. La respuesta está mala o el desarrollo está mal ejecutado. Y, y acá tenía 2 puntos seguros. Y acá tenía otros 2 puntos seguros, 4 puntos. Y quizá el desarrollo podría haber rescatado, quizá no los cuatro, de los cuatro, quizá 1 punto o 2 puntos. O sea, estamos hablando de 10 puntos y podría haber rescatado 6, por último, 5 o 6 puntos. Entonces, no es algo difícil, por ejemplo, los 2 primeros puntos que son reconocer la pregunta y anotar los datos, ¿cierto? Eh, una estrategia sencilla, no sé, como puse ahí, restar las cantidades. O usted también podría haber agregado, o alguien podría haber agregado, ¿cierto? Multiplico el número de vasos por la medida que vale cada vaso, ¿cierto? Y ahí me gana 4 puntitos. Casi la mitad casi ya la mitad del problema total. O sea, vale la pena, porque acá en esto no hay mucha operación, sino son cosas que lo voy obteniendo de la misma comprensión. ¿Se acuerda que le di harto énfasis al principio cuando vimos la primera diapositiva? Eh, leer y comprender la pregunta o el problema, leerlo más de una vez, 2 veces, ¿cierto?
quizás hasta una cuarta vez podría ser. Quizás por ahí me ganaba 4 puntitos, quizás como, como parte del desarrollo, que es distinto a que alguien solamente se salte a esta parte y lo tenga malo. O sea, a lo más se ganaría un punto de los 4 puntos que... Y ahí ya es más perjudicial, ¿no? La verdad es que si sigue el método no va a ganar más de lo que va a perder, me refiero, ¿se entiende, no? Esta propuesta en el fondo también les beneficia. Más allá de la nota, del puntaje, eh, les beneficia también en la comprensión, ¿ya? Yo les decía al principio, yo no quiero que ustedes, ¿cierto? Les vaya mal, al contrario, yo quiero que les vaya bien. Háganme caso, háganme caso. Les va a tomar puede ser un par de minutos más, quizás 3 minutos más, pero esto les garantiza por lo menos casi la mitad del problema en puntaje, ¿ya? Entonces, tómenlo como una ayuda, ¿ya? Y a ver, sigamos mirando más abajo, para que después yo los voy a liberar un ratito más para que sigan haciendo ustedes la guía. Dice, Juan tiene una deuda de 680.000, paga los 3/5 de ellas. Ya, pongan atención. Se supone que el primer punto vamos a copiar. Ya, olvídense del puntaje. Ese fue como creo que podría ser la evaluación. Ya, no se hagan todavía la ilusión. Ya, a ver. La idea acá, la pregunta es, ¿cuánto queda debiendo después del pago? Y Juan tiene una deuda dice que Juan tiene una deuda de 680.000. También otra información dice que paga los 3/5 de la deuda. ¿Ya? Tenemos la pregunta y datos. 2 datos ahí. Vamos con estrategia. Mi estrategia en este caso, calcular los 3/5 de la deuda. ¿Podría hacer eso? ¿Ya? Puede ser eso o quizás calcular los 2/5. Profe, yo había puesto en la estrategia multiplicar los 3/5 por la deuda y después restar la deuda. Ya, bien, excelente. Ya, entonces acá cambiamos entonces. Muy bien, me parece excelente el aporte. Multiplicar los 3/5 por la deuda. Y restar el resultado por los 680.000. ¿Ya? Que al final eso es lo que vamos a hacer. Nada más. Y es más o menos lo que usted me decía. ¿Ya? Entonces acá, desarrollo. Ya. Entonces acá, 680.000
por ese asterisco lo voy a representar como la multiplicación. Por 3. Esto se calcula así. Por 3. 3/5. Por los 3/5. Vamos a escribir los 3/5. ¿Ya? ¿Cuánto da eso? Se supone que acá es 680 por 3 y lo divido por 5. A eso se refiere. Da 2.040.000. Ya, entonces usted lo multiplicó por 3 solamente. 408.000. 408. Ya. Ojo con lo que... Ya, es que seguramente su compañero solamente multiplicó por 3 y le faltó la otra parte que era dividirlo por 5. Ah, claro. Ya. 408.000. ¿Así? Sí. Ya. Sí. Eso se supone... Esto de acá, 408.000 corresponde a lo que pagó. Esto fue lo que pagó. ¿Ya? Pero no es lo que me están pidiendo, ¿no es cierto? ¿Cuánto queda debiendo después del pago? Entonces ahora hago lo que decía su compañero. 680.000. Menos 408.000. Ya. ¿Cuánto nos da? 272.000. ¿Perdón? 272.000. Ya, no se enoje, pues, no se enoje. Ya. Profe, tengo sueño. Ya. Y finalmente, comunicar la respuesta. ¿Cierto? Y en este caso... Profe, si ahí yo pongo solamente respuesta, porque yo he trabajado así, respuesta, Juan quedó debiendo 272.000, así, ¿eso estaría mal? ¿O también lo consideraría? Porque yo estoy acostumbrada a trabajar así en problemas. No entiendo. O sea, yo puse respuesta, porque usted pone comunicar respuesta, pero yo puse respuesta nomás. Juan quedó debiendo 272.000. ¿Usted dice que esto no lo escribió? No, solo puse respuesta nada más. No, sí es lo mismo. Pues. Ah, ya. Juan Quedó quedó debiendo debiendo 272.000. ya. Juan quedó debiendo 272.000 pesos. ¿Ya? Insisto con el mecanismo, chiquillos. Yo sé que algunos que tienen habilidades, ¿cierto? Se les da más fácil el tema de los números. Les resulta un poco extenso, pero bueno, como yo no voy a evaluar la guía no es evaluada, chiquillos, no piensen, oh, el profesor no está haciendo, no es evaluar la guía, pero si en la prueba, como ustedes les mostré recién, yo le otorgo puntaje a esto, puntaje a todas las etapas, y usted solamente hace lo que trabajó sin seguir las indicaciones del profesor, yo me voy a regir ¿cierto? A los puntajes que estoy otorgando por cada etapa, ¿ya? Se lo estoy diciendo con tiempo para que después, ¿cierto? Mejor dicho, para que usted lo practique, ¿ya? ¿Alguien terminó esta guía? ¿Alguien está en proceso ya? O sea, ¿voy en la mitad, profesor? ¿O estoy recién empezando? ¿Perdón? Yo terminé. ¿Terminó ya? Sí. Yo tengo la duda cómo hacer la 9. De esta guía, la guía 2. Claro, la 9 y la 6.
Ya, y el resto del curso, de la sección. Ya, a Yo ver. estoy en proceso, profesor. Ya. La 9 yo lo convertí en segundos, la hora en segundos. Y sería 3.600 segundos. A ver, dice 7 cuartos de Hola, una profe. A. Mm. 7 cuartos de una hora. Claro, la verdad sí me da la impresión que acá falta algo porque no me está pidiendo, no me está dando. Profe, yo la hora lo había hecho por segundos, no salía. Después la hora lo transformé en, o sea, primero había hecho por minutos, después lo transformé en segundos. Ahí sí me salió a mí. 7 cuartos en una hora corresponde. Ya, lo que pasa es que acá, acá en el. Claro, usted lo sacó porque quizás vio en qué unidad estaba la respuesta, ¿no es cierto? Pero Profe, no lo. profe, yo tengo una profesora en casa. Ya, pero no, pero me refiero, es que si no hubiera tenido el solucionario abajo, no me indicaba a qué unidades lo tenía que transformar. A eso punto, ¿cierto? Entonces, para que todos tengan, ya acá, 7 cuartos de una hora corresponde a, vamos a dejar como el espacio, segundos, ¿ya? Entonces, se supone que esto hay que transformarlo a segundos, ¿sí? Me faltó eso agregar ahí. ¿Quién me habló? Perdón. ¿Quién me hizo el alcance? De la 9, yo, Wilmer. Ya, Wilme. Hay que transformarlos a segundos. ¿Ya? Déjame, los voy a liberar un ratito, muchachos. Voy a armarle el desarrollo para que después a la vuelta, en, no sé, en 15 minutos más, se lo explico. Ese ejercicio y el 6 era el otro. Sí, por lo menos yo me tenía, claro, me faltaba el 6 y el 9. Ya. Profesor, ¿puede explicar la pregunta 10 y 11, por favor? ¿De qué guía? De la número 2. Claro, de la misma que Ya, estamos. ya. Ya, los voy a Por liberar un favor. ratito y voy a revisarlo para tenerlo, para explicarlo. ¿Ya? Deme un ratito, deme 10, 15 minutos. ¿Va?
Profesor, estoy hace rato mandándole mensajes. No podía entrar a la reunión. Ya, a ver. Ya. Muchachos, en el ejercicio. En el ejercicio 6 dice, para el aniversario de INACAP se eligen por votación 2 delegados por curso. En un curso de construcción se obtuvo la siguiente información. 5/6 del curso votaron por Laura, 2/5 del curso votaron por Andrés, 1/3 del curso votó por Felipe y 3/10 del curso votó por Francisco. ¿Ya? ¿Quiénes obtuvieron más votos? Se supone que de entre estas personas hay que ver cuál de ellos obtuvo más votos. ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta. Y los datos, 5/6 fueron los votos que obtuvo Laura, 2/5 los que obtuvo Andrés, 1/3 los que obtuvo Felipe y 3/10 los que tuvo Francisco. ¿Ya? En este caso, mi estrategia, lo que ocupé yo, es amplificar las fracciones de acuerdo
según o de acuerdo al mínimo común múltiplo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense acá. Esto los voy a poner de otro color, que son los denominadores. Lo voy a poner de color azul. ¿Ya? Hice esta tabla, que es el mínimo común múltiplo. Son los denominadores de las fracciones. ¿Ya? Ese 6, el primer 6 corresponde el de la fracción al denominador de los que votaron por Laura. Ese 5 está ahí. Este 3, un tercio de los que votaron por Felipe. Y ese 10 que está acá, ¿ya? Por Francisco. Ya. Lo primero que hago es realizar las divisiones. Divido por 5, el 6 se mantiene, el 3 se mantiene. El 5 dividido por 5 me queda 1. El 10 dividido, ¿cierto? 10 dividido por 5 queda 2. Luego, estos valores que obtuve los divido por 2. 6 dividido por 2 da 3. El 1 no se dividió, quedó tal ahí, ¿cierto? Ahí ya no se avanza con ese 1. 3 dividido por 2 no se puede dividir, no es exacto. 2 dividido por 2 queda 1. Y estos 3, ese par de 3 que quedaron, lo divido por 3 y queda 1. Estos numeritos de acá los multiplico. 5 por 2 da 10 y 10 por 3 da 30. Ese es mi mínimo común múltiplo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, 5 sextos fueron los que votaron por Laura. Amplifico esta fracción, dice ahí, amplifico de acuerdo al mínimo común múltiplo. O sea, el denominador es 6, ¿cierto? ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 30? Por 5, ¿cierto? Y 5 por 5 da 25. El numerador me va a indicar la cantidad de personas que votaron en este caso por Laura. 5 por 5, 25. O sea, 25 personas votaron por Laura. Veamos la fracción de Andrés, que es 2 quintos. 30 por cuánto, perdón, 5 por cuánto da 30? Por 6. 6 por 2, 12. 12 personas votaron por Andrés. 3 por cuánto da 30 por 10, ¿cierto? Da 10. 10 personas votaron por Felipe. 10 por cuánto da 30? Por 3. 3 por 3 da 9. La pregunta era... Ahí me falta colocar la respuesta, ¿cierto? Hay que redactar la respuesta. ¿Ya? O sea, con el mínimo común múltiplo, yo podría responder este ejercicio. ¿Ya? Alguien me ve el número 10. No se escucha bien, profesor. ¿Qué no se escucha bien? Ahí sí, es que había mucho ruido de ambiente. Sí, hay un micrófono abierto, ahí no pasa por mí. Yo, de hecho, estoy en una habitación, no hay nadie más, así que... Ya. A ver, voy a empezar por responder la número 11, ¿ya? Que era una de las preguntas. Dice, los 2 quintos... Déjeme ver una cosita, antes de continuar. Ya, si todavía nos queda tiempo. Ya. Los 2 quintos de los ingresos de una comunidad de vecinos se emplean en combustible. 1/8 se emplea en electricidad. Ya, esto que está acá, por eso que de repente uno dice, tengo que leer más de una vez el ejercicio. 2 quintos, me estoy refiriendo a eso, ¿ya? Lo voy a escribir ahí, lo voy a ir escribiendo en la fracción al ladito, ¿ya? Dice que los 2 quintos de la comunidad de vecinos se emplean en combustible. 1/8 se emplea en electricidad. O sea, estamos hablando de... un 12avos. O sea, 1 partido por 12.
un doceavo de la recogida de basura. O sea, se paga por la recolección de basura. Un cuarto en mantenimiento de edificios. Un cuarto en mantenimiento del edificio. Y el resto se emplea en limpieza. ¿Ya? ¿Qué fracción de los ingresos se emplea en limpieza? Excelente. Buena pregunta. Acá, esto de acá hay que trabajarlo como esto. Hay que calcular el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a tomar la misma tablita para no copiar. O sea, para insertar. Acá. Entonces aquí ya lo preguntas y datos. ¿Ya? Entonces acá ya, tenemos que esta es la pregunta. Y los datos son todo esto. ¿Ya? 2/5 de ingreso en combustible. Ahí lo vamos, después lo voy a reducir aquí. 2/5 de los ingresos se emplean en combustible. Ya, después 1/8 en electricidad. ¿Ya? Después 1/12 en la recogida y 1/4, ya, eso lo vamos a copiar todo de una. ¿Ya? Ya. 1/8, 1/12. Lo estoy eliminando porque está escrito en fracción, está escrito en número. ¿Ya? Luego, estrategia. Calcular el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Esa va a ser mi estrategia. Y amplificar. ¿Ya? Entonces, mi primera fracción, el denominador es 5. La segunda fracción es 8. La que sigue es 12 y la que sigue es un 4. Entonces, todas estas cositas de aquí las vamos a borrar. Ya. Ya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para calcular estas cositas de acá, es fundamental saber calcular el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Entonces, fijémonos acá. Si divido por 5 inicialmente, automáticamente 5 dividido por 5 da 1. Todo lo demás lo mantengo. 8, mantengo el 12 y mantengo el 4. Si divido por 4, ¿ya? Acá queda 2, acá queda 3 y acá queda 1. Divido por 2, acá queda 1 y acá queda 3. Acá divido por 3. Entonces aquí esta división me queda 1. Estos numeritos de acá los multiplico. ¿Ya? Perdón, esto ya es la otra etapa del desarrollo, ¿no es cierto? ¿Ya?
Entonces, al multiplicar estos numeritos, si los multiplico, 5 por 4, por 2 y por 3, 5 por 4, 20, 20 por 2, 40, y 40 por 3, 120. ¿Ya? Entonces, esta fracción, 2/5, lo tengo que amplificar de tal manera que el denominador sea 120. ¿Ya? Importante acá, importante, saberse las tablas. ¿Ya? Entonces, 2/5, si lo amplifico para que el denominador sea 120, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar ese 5? Alguien que tenga calculadora, yo lo puedo hacer, ojo con eso. De hecho, bueno, 8, yo ya sé por cuánto tengo que amplificar. 5 por cuánto me va a dar 120. 24. Ya. Ese 24 multiplica al numerador y al denominador. 24 por 2 da 48 dividido por 120. ¿Ya? ¿Sí? La siguiente fracción, que es 1/8. ¿Por qué? 1/8. Ya, por 15 me dijo, ¿no es cierto? 15 por 1, 15. Y 15 por 8 da 120. ¿Ya? La siguiente fracción, que es 1 partido por 2. Bien. ¿Cuánto lo 10. por 10? Quedaría 10 partido por 120. Y lo último, que es un cuarto, tengo que multiplicarlo por 30. 30. 30 por 1, 30. 30 Y por 4, 30 por 40, 120. Ya. Si yo sumo todos los numeradores, si sumo el 48 más el 15 más 10 y más 30, ¿cuánto da? 103. 103. Ya. Ya, 103. Entonces, la suma, si yo sumaba todo esto, daba 103. Pero como tienen el mismo denominador, 120. Se supone que en total, la fracción que yo obtuve acá fue lo que se gastó, ¿cierto? Pero lo que se gastó en combustible, en electricidad, en basura y en edificio, en el mantenimiento de edificios. Entonces, para completar el entero, 103 partido por 120, el 103 se lo tengo que restar a 120. Se supone que mi entero es 120 partido por 120 menos 103 partido por 120. Mi entero es 120 partido por 120. ¿Ya? Porque eso me da el total. El total es el entero. Se supone que 120 menos 103. ¿Cuánto da eso? ¿17 partido por 120? 17 partido por 120. ¿Está la respuesta? Miren. ¿Ya? O sea, en realidad yo amplifiqué todas las fracciones de acuerdo al mínimo común múltiplo. El 2/5, el 5 el que me da el referente. 5 por cuánto lo voy a multiplicar para que me dé 120. 4 por 2, 8 por 3, 24. 24 por 2, 48.
Y 24 por 5, 120. 1 octavo, 8 por cuánto da 120, por 15. Y 15 por 1, 15. Y 15 por 8, 120. Un doceavo por 10. 10 por 1, 10. Y 10 por 12, 120. Este es el denominador, este es el mínimo común múltiplo. 4 por cuánto da 120 por 30. Y 30 por 1, 30. Y 30 por 4, 120. Donde lo sumé, 48 más 15 más 10 más 30, me dio 103 partido por 120. El denominador se va a mantener, ¿cierto? Sumé solamente los numeradores, los números de arriba. Y como el total está dado por este numerito, por el denominador, hice el entero, 120 partido por 120, ¿cierto? Menos el 103 partido por 120. La resta es 120 menos 103, porque como ya tienen el mismo denominador, se mantiene 120 menos 103 da 17. ¿Ya? Bueno, en sí este ejercicio, bueno, siempre en total los ejercicios van como de menos a más, ¿ya? Generalmente los últimos ejercicios que uno tiene dentro de una guía van subiendo de nivel, ¿ya? Entonces, acá este último ejercicio requería, ¿cierto?, tener conocimientos en calcular mínimo común múltiplo, operaciones con fracciones, ¿ya? Así que, mire, hagamos lo siguiente. La siguiente clase termino con esto, con el ejercicio 10, porque me da la impresión, no, por el tiempo, no lo voy a alcanzar a terminar de explicar y para que se entienda bien, ¿ya? Pero por lo menos alguien tenía la duda con el 10 y el 11, ya por lo menos el 10 lo resolví y creo, acá son 8 metros de largo, 6 de ancho, para poder instalar todo lo que quieran diseñar. Primero se hacen los metros cuadrados. Claro. Sí, no se preocupe. ¿Ya? Mire, este ejercicio va a ser lo primero que voy a hacer el día viernes. Con esto terminamos. ¿Ya? ¿Ya? De todas maneras, como decía alguien por ahí, hay que calcular los metros cuadrados. Así que, si no, no se va a entender bien y lo quiero explicar así como lo hice acá, paso por paso. ¿Ya? Y lo puedan entender. Ya, chiquillos, no sé si hoy día le sacamos, parece que harto jugo a esta guía. O sea, lo importante, me interesa, si ustedes se dan cuenta, bueno, yo me demoro más por un tema de que tengo que ir explicando, ¿cierto? Y no saltarme, en hacerlo quizás me hubiera demorado la mitad de lo que, y eso, en lo que me demoré en que se fuera entendiendo, ¿ya? Bueno, ya creo, hay varios de ustedes que ya terminaron esta guía, así que por lo menos me siento tranquilo por ustedes, ¿ya? Que los que han ido avanzando. ¿Ya? Vamos a quedar hasta acá, hoy. Y nos encontramos el día viernes. ¿Ya? Ya, muchachos, espero que estén bien. Pueden desde ahora en adelante empezar a profe. presente. Que estén bien, cuídense, por favor, no se expongan. Buenas noches, profesor. Descanse. Esté igual, chao, chao. Ah, alguien me decía por calculadora científica, sí, o cómprense una calculadora científica nomás. Alguien me había preguntado.